Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos ustedes estén bien. Agradecido del Señor por este día, un día muy asoleado, muy de primavera acá en Viña, en Reñaca, y le damos gracias al Señor por ello. Y también le damos gracias porque ya estamos en el tiempo, en el momento de hacer este estudio, que espero sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Les saludo cariñosamente, esperando, como digo, puedan estar bien y tengamos un provechoso fin de semana, un bendecido fin de semana. Y bueno, con esta lección que nos presenta nuevamente el expositor bíblico, que tiene por título el ejemplo inquebrantable de los recabitas. Por lo tanto, en esta lección lo que debemos de estar mirando, entre otras cosas, lo que significa realmente la obediencia, con algunos pasajes muy importantes bíblicos que nos dan a nosotros la idea de cómo mira Dios la obediencia, en este caso con una familia muy particular, los recabitas, y también considerando cuán importante es poder oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Así que Dios les bendiga y vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre misericordioso, le damos gracias en esta hora porque nos permite poder ya estar dispuestos para estudiar esta su palabra. Yo le ruego, Dios mío, que usted la bendiga en cada uno de nuestros corazones, de tal manera que la bendición, la bienaventuranza de leer, de oír, pero de poner en práctica tu palabra, sea una realidad en nuestras vidas. Te ruego, Dios mío, ahora tu bendición y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a entrar de lleno entonces a lo que es la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 35, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y le doy lectura inmediatamente en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y sus hermanos, y todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredades, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Amén. Bien, hasta allí entonces la lectura bíblica de esta lección, capítulo 35 del libro de Jeremías. Antes de entrar a la lección propiamente tal, bueno, tenemos el título, tenemos la lectura bíblica,
está en Jeremías capítulo 6, versículo 16. La vamos a leer inmediatamente. Entonces, Jeremías, dijimos, capítulo 6, versículo 16, que dice así: en el nombre del Señor Jesús. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hasta allí es la lectura bíblica para esta lección, este texto bíblico de memoria. Es un texto muy conocido, ciertamente, siempre lo estamos citando de una u otra manera, usted lo está escuchando, así que tenemos esta lectura bíblica, para memorizar. Bien, antes de entrar de lleno al tema, solamente hacer algunas consideraciones que son válidas. Eh, Hay que decir que el libro de Jeremías no es un libro que históricamente es correlativo, tiene historia, también tiene poesía, tiene profecía, tiene distintas figuras literarias, por lo tanto no es un libro tan fácil de leer. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente nosotros estamos en el 35 y el Señor le dice a Jeremías que vaya, esta profecía o esto que el Señor le habla fue en los días del rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Si pudiéramos pensar en los últimos 4 reyes que hubieron en Jerusalén, en Judá, tenemos que decir que fue Josías, que fue, digamos, uno de los últimos y mejores reyes de Israel, que trató de hacer volver al pueblo a, a buscar a Dios, a buscar al Dios verdadero, a Jehová. El pueblo estaba involucrado en la idolatría de una manera tremenda, se había desviado de una manera tremenda, y por esta causa obviamente se acercaba este gran mal que, como lo dijimos en algunas lecciones anteriores, del norte viene el mal. Perdón, entonces Josías tuvo a su hijo, aquí lo dice, Joacín, y Joacín tuvo a otro hijo que también fue rey, Joaquín. Y después de Joaquín tenemos que nombrar a Sedequías. Por ahí hay varios nombres que se intercambian los nombres, que a una persona se le nombra con distintos nombres, pero ese no es el tema. Lo que quiero decir es que esta palabra y este capítulo que tenemos acá es como que nos vuelve atrás, porque la semana pasada estuvimos hablando entonces de otro rey. Si usted se fija, en el capítulo 33 y en el capítulo 34, por ejemplo, en el 34, en el versículo 8 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo. ¿De quién está hablando? De Sedequías. Sedequías es el último rey legalmente establecido, porque después de Sedequías en Jerusalén, en Judá, quedó un gobernador, no fue un rey. Sedequías fue el último rey, pero aquí estamos hablando del antepenúltimo. O sea, no fuimos para atrás. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando que palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim. Entonces, eso está claro. ¿En qué nos complica? No nos debe complicar mucho, porque las lecciones también, de alguna manera, hemos extraído 19 lecciones más o menos del libro de Jeremías, que tiene 40 y tantos, ¿cuántos tiene? 50 y tantos capítulos. Entonces es muy complicado sacar tantas lecciones de un mismo libro. Es decir, podríamos haber sacado muchas lecciones más, pero fue necesario ir extrayendo las lecciones que, a juicio de quien hizo el expositor, eran importantes para conformar nuestro expositor bíblico, ¿ya? Entonces, esa es una explicación. Por lo tanto, como digo, esto no hay un hilo conductor de la historia como estudiar el libro de Génesis o Éxodo, que tiene una historia. Todos los libros históricos llevan una historia un poco más ordenada. En este caso no es así. Entonces, en el capítulo 34, como le dije, ya había una proximidad a la cautividad.
estaban en el último tiempo del asedio, entonces es distinto. Pero en el 35 nosotros volvemos para atrás a Joacín, que gobernó, ¿no es cierto?, después de su padre Josías. ¿Ah? Entonces, esto sería en realidad este capítulo como un paréntesis, podemos decir así. ¿Por qué está ubicado acá y no está ubicado mucho antes? Lo desconozco. Lo que sí podría decir que tiene que haber habido algún motivo, tiene que haber habido algún propósito, donde sin duda alguna es una gran enseñanza. Y es una enseñanza cuando ya tenemos muchos ejemplos para atrás. Es decir, la desobediencia venía ya ocurriendo bajo varios reinados ya. Varios reyes se habían apartado ya de los mandamientos, de la ley del Señor, y estaban viviendo una vida lejos de Dios, y por eso aquí nosotros vemos que el Señor como que le recalca cuán importante es la desobediencia. Ya no hay mucho que hacer, a pesar de que en el capítulo 35 nuevamente el Señor les instruye a ellos que si se vuelven a Él, entonces no les iba a pasar nada y ellos iban a vivir y a establecerse en la tierra que Jehová le había dado a sus padres. Es decir, no se hubiesen movido, nadie los hubiese llevado cautivos. Entonces es una gran enseñanza como para considerar los pecados antiguos que afectan a las nuevas generaciones. Eso es importante, es como subrayarlo. Ojo, los pecados antiguos afectan a las nuevas generaciones. Los pecados de los padres afectan a los hijos. Pero ahora, si miramos la lección que dice el ejemplo inquebrantable de los recabitas, ¿cuál era el ejemplo? La obediencia. Por lo tanto, la obediencia de los padres benefician enormemente a los hijos o a la nueva generación. Así, así lo entiendo, así les comparto en realidad, porque es sumamente importante que nosotros podamos considerar este tema insertado, como digo, en un paréntesis, volviendo atrás, donde el tema principal es la obediencia, ¿ya? La obediencia. Entonces vemos en ese contexto de desobediencia fue cuando el Señor le muestra a Jeremías y le hace que vaya a la casa de los recabitas, como en algún momento el Señor le dice, anda a la casa del alfarero. Entonces usa estas figuras, estos ejemplos para hablar al pueblo. No hay manera de que el pueblo pueda entender, realmente es muy penoso. Permita al Señor que a nosotros no nos pase eso, porque el Señor habla a tiempo y también habla afuera de tiempo. Lo segundo, entender, ¿no es cierto?, entrando ya al tema, dice, manteniendo la sana doctrina en la primera parte. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de la sana doctrina? Bueno, tenemos que, en primer lugar, entender qué es lo que es una doctrina. Nosotros siempre hablamos de doctrina, de esta iglesia, de la sana doctrina, como me decía alguien hace no mucho, bueno, a lo mejor de costumbre o de tradición o de enseñanza. Pero bueno, la doctrina significa básicamente una instrucción. Cuando se aplica a un estilo de vida, hay una forma. La política tiene una doctrina. Los políticos adoctrinan también a su gente. En el ejército hay una doctrina también que hace que ellos sean muy disciplinados y sean muy obedientes. Entonces, es una instrucción que se da y que se aplica a un estilo de vida. Nosotros entendemos ahora que la doctrina es una enseñanza, dijimos, es una instrucción que se imparte ahora para nosotros por una fuente autorizada. Eso es importante, porque ¿quién lo impone? ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que está dando este mandamiento? Para nosotros, la Biblia misma es un libro que tiene una autoridad propia, porque es la autoridad de Dios. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en Segunda de Timoteo. Lo voy a ver aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Un texto muy conocido, pero que sirve para ir explicando lo que significa la doctrina. En el versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese texto está sumamente claro, nos habla de la autoridad que tiene la palabra del Señor, en este caso para nosotros los creyentes, y que además la finalidad es que el hombre de Dios sea enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin doctrina, sin enseñanza, sin la instrucción de la palabra del Señor, no podríamos nosotros ser disciplinados, no seríamos obedientes, no podríamos entender el carácter santo de Dios y tampoco podríamos darnos cuenta cómo somos nosotros, porque esta palabra a nosotros nos descubre, nos muestra cómo somos en realidad. Entonces, como decíamos, es una instrucción, es una enseñanza que se imparte por una fuente autorizada y que la palabra del Señor tiene la mayor autoridad, con la cual tenemos que ser muy cuidadosos también. Tenemos que ser, o sea, no se trata de enseñar cualquier cosa, de adoctrinar cualquier cosa, porque la doctrina bíblica nos enseña la naturaleza del carácter de Dios. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? A través de su palabra, a través, ¿no es cierto?, de las sagradas escrituras. Como así también conocemos la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, es una instrucción para la iglesia de las normas de santidad en la cual todos debemos de vivir, porque sin santidad ninguno verá al Señor. No se trata de hacer muchas cosas, no se trata de hacer mucha algarabía, no, se trata de aprender y conocer la palabra del Señor y ponerla por obra. Eso es sumamente importante porque si nosotros no tenemos esa enseñanza, esa doctrina, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces, bien, ¿qué dice el párrafo? El párrafo dice en 1 Timoteo, dice, el apóstol Pablo nos dice que la sana doctrina es según el glorioso evangelio de Dios bendito. Nuestro amor por el evangelio deberá estar fuertemente atado con amor por la sana doctrina, ya que comunica las verdades del evangelio que trae salvación a los creyentes. 1 Timoteo 4:16, ¿ya? 1 Timoteo 4:16 es lo que nosotros hemos leímos 3:16 y el 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Perdón, estoy leyendo segunda. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso decía yo recién que tenemos que tener cuidado con la doctrina. La sana doctrina es la enseñanza bíblica, el mensaje del Evangelio, tal como está escrito. Esta produce una sana vida espiritual. Una sana doctrina produce una sana vida espiritual. Y vidas transformadas tanto del individuo como de la iglesia. Entonces, como digo, no siempre esto es así. La gente acomoda las cosas del Evangelio. Mucha la gente no siempre acepta la sana doctrina, no siempre la acepta, sino que recibe algunas cosas en su vida y otras no las recibe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace está construyendo sus propias declaraciones, está construyendo su propia doctrina. Y por eso muchas veces en muchas iglesias o muchos enseñadores solamente predican una sola cosa, solamente lo que no le acomoda, lo que no le gusta, lo desechan, lo dejan de lado y por lo tanto muchas veces así se levantan falsas herejías, falsas doctrinas, falsas iglesias que solamente toman una parte. Hay que reconocer que Satanás, ¿no es cierto?, nuestro enemigo y adversario, tentó a Jesús y él usó la misma escritura, pero la tergiversó. Él le dijo a Adán, le dijo acerca de la prohibición, le dijo que no iba a morir, que lo que Dios le había dicho no iba a ser así, sino que iban a ser abiertos vuestros ojos para conocer el bien y el mal. Entonces, él siempre con una media verdad y una media mentira, muchas veces se levantan ideologías, doctrinas, iglesias,
denominaciones en realidad. Y es por eso que es peligroso, ¿no? Es peligroso. Entonces ellos escogen la parte que más le acomoda de la escritura porque así se sienten más cómodos. Porque muchas veces la palabra del Señor nos incomoda. Muchas veces cuando la palabra del Señor, la doctrina verdadera, santa, pura, la sana doctrina es impartida desde los púlpitos, no toda la iglesia la recibe gustosamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en la congregación muchas veces hay personas que no están bien con el Señor. Y por otro lado, el predicador, para no herir la sensibilidad de esas personas pensando que se van a ir, tampoco predica la sana doctrina, ¿no? Entonces se sustituye por doctrinas de hombre o también por tradiciones. Las tradiciones, no voy a hablar de ellas, pero las tradiciones muchas veces no, en sí no son tan malas. ¿Dónde son? ¿Cuándo son malas? Cuando van contra las escrituras o cuando son más importantes que la escritura, como Jesús le dijo a los fariseos, que ellos, ¿no es cierto?, le daban más importancia a las tradiciones que a la misma ley y a la palabra de Dios, que ella lo tergiversaban mucho. En segunda de Timoteo 4:13 ya dijimos que el apóstol le aconsejaba a Timoteo que tuviera cuidado con la doctrina, que se cuidara de sí mismo, con lo que estaba predicando, lo que iba a enseñar. Entonces, la palabra de Dios da una advertencia seria, ¿ya? Aquellos que enseñan una doctrina falsa o incompleta. Volvamos un poquito a Timoteo, pero en el capítulo 6, versículo 3 de primera de Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira de cosas acerca de cuestión y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que dice este versículo? Si alguno enseña otra cosa que no está conforme a la sana doctrina. Esto es una advertencia para nosotros. Y en este tema, ya que tenemos este primer título, debemos de considerarlo. Permita el Señor que en nuestra iglesia, en nuestra misión, la Iglesia de Dios Pentecostal, en el país como en el extranjero, se sujete, se someta y también preste oído a la sana doctrina y predique esta doctrina. Si no fuese así con el tiempo, entonces el mundo que ya está un poco en la iglesia va a terminar destruyendo y apartándonos del Señor, que es lo más triste, ¿no? Pablo dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si viniera un ángel o carta mía, decía el apóstol, él tenía mucho cuidado. En esos años, en ese tiempo había mucha enseñanza, mucha doctrina, estaban los judaizantes, estaban los griegos con su filosofía, entonces era una ardua tarea mantener la sana doctrina, ¿ya? Entonces, como hemos podido ver en todos estos capítulos, y en todos estos versículos nosotros nos damos cuenta que el Señor nos insta a mantener la sana doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. ¿Qué dice el título? Mantiene la sana doctrina. Retén, ¿no es cierto? También la forma de las sanas palabras, la forma. Ese es el asunto, es retener, que no se vaya olvidando, porque eso fue lo que le pasó finalmente al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de Israel le pasó esto. Entonces, el Señor nos ayude en cuanto a esta enseñanza de la sana doctrina, que es muy, muy importante, ¿no? Dios dice, cuando Jeremías invitó a los recabitas por mandato divino y le ofreció vino, ellos respondieron diciendo, perdón, pero nosotros hicimos una promesa a nuestro Padre y debemos cumplirla. Nunca beberemos vino, ni los hombres, ni las mujeres, ni mucho menos los niños. Dios se agradó de la fidelidad y firmeza de su compromiso y los bendijo.
La pregunta como reflexión en esta primera parte, ¿qué tan firme es el compromiso que hemos hecho con Dios? ¿Mantenemos la obediencia a nuestro Padre Celestial? Esto ya un poco tiene que ver con la segunda parte, ¿no? Pero sería como una antesala a esta segunda parte que vamos a revisar, a revisar en esta hora. Porque la otra referencia ya la hemos revisado, de Timoteo 1:13, la hemos leído, así que esto nos da una antesala acerca de esta segunda parte que tiene un título muy especial, ¿no? Dios se agrada de la obediencia. Yo había puesto otro título por acá que me parece también importante, lo rayé aquí en mi expositor: Obediencia, ejemplo de los recabitas, ¿no? Arriba habla del título del ejemplo, pero ¿qué ejemplo? El ejemplo del cual vamos a hablar ahora es acerca de la obediencia, lo cual no es tan fácil, ¿no? Desde pequeño, desde niño, el jovencito, el niño, la señorita, o aún el niño en realidad, no tiene esta cualidad y no tiene este carácter de la obediencia. Y eso pasa por la enseñanza de los padres a hacer que el niño obedezca, que su hijo sea un niño obediente. Porque como dice alguien, mi esposa dice, a los desobedientes siempre les va mal. Es como cuando el niño quiere hacer algo, insiste, insiste, al final la mamá lo deja y al final recibe el daño. Entonces ella le decía, viste, a los desobedientes siempre les va mal. Entonces tenemos esta obediencia, ejemplo de los recabitas. La obediencia, eh, bueno, antes de eso vamos a ir a algunos comentarios para hacer del expositor, ¿no? Nos expone unos ejemplos muy, muy interesantes, en realidad, en esta palabra. Entonces, dice que en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, la palabra nos enseña cuando Saúl es desechado por Dios. ¿Ya? Es desechado por Dios. Entonces vamos a buscar este pasaje porque también es un pasaje muy conocido de la desobediencia del rey Saúl. Entonces, en el capítulo 15 y en el versículo 2, en el capítulo 15, en el versículo 22, perdón, no, encontramos, ¿no es cierto?, esto que el Señor le da una orden al rey, que todos sabemos, él tenía que ir a los amalecitas, a Amalec, y tenía que hacerle guerra, pero él tenía que exterminar completamente, raer de la faz de la tierra desde el rey hasta el último amalecita, y también exterminar todos sus animales, es decir, no dejar nada. ¿Por qué? Porque los amalecitas, cuando Israel venía por el desierto, ellos le pidieron permiso para pasar por su tierra. Mire, ellos le iban a pagar el agua que consumían, el alimento que iban a comer, pero aún así este rey les cerró las puertas y ellos tuvieron que dar un rodeo mucho más largo. Entonces, cuando se establecieron como reino, lo primero que Dios hizo justicia. Entonces, por eso le dio esta orden un tanto severa, podríamos decir nosotros, pero todo lo que hace Dios está bien. Entonces le dijo al rey, tú tienes que exterminar al rey, a los amalecitas. Sin embargo, el rey, ¿no es cierto?, como dice el versículo 21, dice, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El rey le perdonó la vida al rey de Amalec y además, como dice aquí, le echó la culpa al pueblo que había perdonado lo mejor del botín, ovejas y vacas. ¿Con qué intención? Con la intención de ofrecerlo en sacrificios a Dios. Dice, ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí vemos que hay como un trasfondo bueno en realidad, sí, sí, el propósito, pero esa no era la orden. Entonces nosotros hacemos cosas buenas, tenemos intención de hacer cosas buenas y las hacemos de mala manera, no las hacemos bien. ¿Qué es lo que le dice Samuel? Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Se complace el Señor realmente
de los sacrificios porque el pueblo o el rey quería preservar la vida de sus animales para ofrecerlo en sacrificios a Dios. Parece algo bueno, pero Dios se complace de eso antes que la obediencia. Bueno, Él lo explica claramente acá en este pasaje, ¿ya? Entonces le dice, eh, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer siempre es mejor. El obedecer nos evita el castigo. El obedecer agrada a Dios. ¿Qué dice la segunda parte? Dios se agrada de la obediencia. En otras palabras, si hay algo que agrada a Dios, es la obediencia suya y la obediencia mía, la obediencia de todos nosotros aquí. Ninguno puede excluirse, nadie, absolutamente nadie, nadie. Entonces él le dice claramente, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque ciertamente parte de lo que se quemaba en sacrificio es la grosura, las partes internas del animal. Rara vez el sacerdote o la familia o el ofrendante las comía, sino esas eran del todo quemadas. En esa región, en esa parte, las partes internas eran muy cotizadas en realidad. Pero bueno, aquí lo que el Señor está diciendo que el obedecer es lo primero. Lo demás no importa, no importa. Aunque sea una ley, aunque sea, ¿no es cierto?, un mandato de hacer sacrificio y que no era llegar y hacer sacrificio, ¿ya? Entonces, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, el poner oído, mejor que la grosura de los carneros. Lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y la respuesta la da él mismo y es una respuesta pero lapidaria. Es una respuesta que quizás no hemos reparado mucho y dice él, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando usted escucha eso y cuando usted analiza eso y cuando usted medita en cada palabra la profundidad del por qué la desobediencia en este caso es igual a la adivinación, entonces eso es muy serio. ¿Por qué es serio? Porque usted entenderá que la adivinación, la idolatría, usted está traficando con ídolos. Usted está pasándose al lado oscuro, podríamos decir. Usted no se da cuenta. Usted escucha la instrucción, escucha el mandato, escucha, ¿no es cierto?, el mandamiento para ser obediente, para ponerlo por obra, y usted lo desestima y usted va por otro camino, usted va por otro lugar. Y simplemente como leíamos, ¿no es cierto?, el texto para memorizar, ¿qué decía? Preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y andad al poder para que tengáis vida. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no andaremos, no obedeceremos, no vamos a obedecer. Ese espíritu de desobediencia es un espíritu diabólico, es un espíritu demoníaco. Hay un espíritu en los desobedientes que no se dan cuenta que están bajo esa influencia. Por eso que dice, porque como pecado de adivinación en la rebelión, porque el desobediente es rebelde. La rebeldía está en los corazones desobedientes. Y es complicado, amados hermanos, mis pastores amados. ¿Por qué? No se trata de que yo tengo otra opinión, yo creo de otra manera, es que a mí no me gusta ese color, es que a mí no me gusta ese día, no me gusta ese viaje, no me gusta esa actividad. Hay un montón de cosas que no son tan importantes. Porque la obediencia es mejor. A veces uno tiene que obedecer aunque a uno no le guste ese color, ¿ah?, que se está imponiendo. No le gusta que hay que ir con traje a veces, ya, con traje. Entonces, no nos damos cuenta muchas veces este espíritu de desobediencia, de no acatar, de no ser humilde, de no ser, ¿no es cierto?, sensible, porque una persona que no es sensible a la voz del Espíritu de Dios nunca va a obedecer, nunca va a obedecer. Siempre quiere poner sus razones, aquí lo vemos. Las razones, ¿qué razones tenían?
Oiga, los animales están tan excelentes para el sacrificio, dice, para ofrecer sacrificios a Jehová. No ni siquiera era para ellos, era para Jehová. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el profeta? El obedecer es mucho mejor. Si tienes el mandato, si tienes la orden, si tienes la instrucción, ¿no es cierto? Es mejor obedecer. Usted me va a decir, pero tiene que ser bíblica, porque si no es bíblica, no siempre es así. ¿Había una instrucción bíblica para los recabitas? Había una instrucción en que, no, el tema era tan simple, no beber vino, no sembrar, no edificar casa. No hay ningún mandamiento que prohíba al pueblo de Dios, digamos, construir casa o no sembrar. No, todo lo contrario. Los cautivos que fueron llevados a Babilonia, el Señor le dijo, ustedes van a construir casa, van a plantar, van a comer de sus árboles, van a prosperar aquí. Porque terminado el tiempo, yo los llevaré de retorno a la tierra que di a sus padres, pero ustedes prosperen. De hecho, no todos volvieron. Algunos le había ido tan bien en Babilonia que finalmente se quedaron allá. Se quedaron allá. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en la obediencia. El tema está en la obediencia. Entonces, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Todos saben que los ídolos, un ídolo que se adora, yendo al tiempo antiguo, como lo hacía Israel, ellos adoraban a Satanás. Los jóvenes hebreos entendieron perfectamente que ellos no podían doblegarse a la imagen que había levantado el rey de oro al mediodía, y que al son de la bocina, del tamboril, de la flauta, todos debían de postrarse y adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Los jóvenes hebreos entendieron perfectamente que adorar esa imagen era adorar a Satanás. Ese ídolo representaba, ¿no es cierto?, el adversario de nuestras almas. Por eso no lo hicieron, y usted conoce la historia. Conoce la historia, cómo Dios se manifestó, se glorificó en la obediencia. Por eso también es importante que nosotros consideremos. Yo quería decirle esto en realidad. Entonces no es tan simple como decir, no, no quiero, no, no voy, no, no me gusta. Tenemos que tener cuidado. Mientras no vaya contra la escritura, mientras no vaya contra el mandamiento, no habría ningún problema en realidad. A veces tenemos tantas tradiciones, a veces somos tan legalistas en algunas cosas de la ley que ya no nos gobierna, otras sí nos gobierna, entonces caemos en este, no nos damos cuenta el espíritu que nos mueve. Así que el Señor nos bendiga, ¿no? Él nos ayude. Por eso dice que la obediencia es más valiosa y grata a Dios que los sacrificios. Aquel que obedeció a Dios logró su bendición. Moisés, Josué, David, Job, Daniel, Pablo, Bernabé y muchos otros. Así también, la desobediencia trajo la separación con Dios y nos esclavizó al pecado, entre otras lamentables consecuencias que hemos sufrido hasta el día de hoy, porque la desobediencia trae muchas consecuencias, ¿no? Aquí agrega que en el capítulo 28 de Deuteronomio hay 14 versículos que explican la bendición de obedecer, pero también ahora hay 54, casi 3 veces, versículo de la pérdida y maldición a los desobedientes. ¿Qué nos conviene hacer? No vamos a leer ninguno de esos, usted lo puede leer y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Entonces es sumamente el tema que el Señor nos ha dado en este caso, ¿no? El que no obedece entonces es rebelde y es dominado por un espíritu de rebeldía. Se trafica con espíritu, ¿no? Quiero comentarle acerca un poquito solamente de la obediencia. Anoté algunas cositas aquí que son sumamente importantes. Mire, la obediencia no tiene nada que ver con la capacidad intelectual que el individuo o el creyente tenga. No significa que el que esté más preparado, el que va a la universidad, el que tiene una profesión, el que es intelectualmente superior, puede obedecer mejor que el que
a lo mejor le cuesta juntar las letras, le cuesta leer y no tiene mucha escolaridad. No tiene nada que ver la obediencia con eso, no tiene absolutamente. Tampoco tiene que ver con los dones espirituales que la persona tenga. Usted no puede pensar que el que tiene dones espirituales y algunos que son visibles, usted no puede pensar que esa persona sí es obediente o que esa persona sí puede ser obediente y que a mí me cuesta. No, si usted no tiene ningún don visible, usted puede ser obediente perfectamente. No tiene nada que ver con el tiempo que la persona lleva en la iglesia tampoco. Tampoco tiene que ver con eso. No significa que los más antiguos son más obedientes que los nuevos. A veces es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No tiene nada que ver. Uno puede llevar semana en el Evangelio y ser muy obediente. Las generaciones del avivamiento no era gente intelectual. El Evangelio, que ya había llegado a Chile con la iglesia más histórica, como las iglesias presbiterianas, bautistas, anglicanas, etcétera, etcétera, ya habían llegado a Chile. El pentecostalismo que nace en este caso en Chile con el pastor Huber, se ramificó, fue exitoso en la sociedad baja de Valparaíso, en la gente que venía del campo, que algunos ni siquiera sabían leer, algunos tenían que juntar las letras. Conocía varones que les leían el pasaje y luego ellos exhortaban de ese pasaje bajo la unción del Señor. Era gente obediente. Ellos obedecieron. Nosotros hoy en día, la iglesia pentecostal en Chile, en términos generales, quiere tener las mismas manifestaciones, las mismas revelaciones, las mismas gloriosas reuniones, pero no queremos vivir como vivían ellos. Somos totalmente distintos, ¿no? Hoy quizá el ser intelectual, el tener mucho dinero, el tener posición, no, le hace al hombre ser un poco más orgulloso, más soberbio, no está dispuesto a obedecer, ¿no? Si tiene un jefe, si tiene un pastor, si tiene una pastora, si tiene alguien, no. Ellos defienden su posición. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Espíritu Santo de Dios, que es el que mordea el carácter del cristiano, tiene problemas también. Sí, tiene problemas. Si es como que si yo no amo a mi hermano que lo veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Yo podría cambiar ese principio, ¿ya? Si no soy obediente a quienes están por delante, ¿por qué voy a ser obediente al Señor que tampoco lo veo? Es el mismo principio. Y la gente no se da cuenta, hermanos, por favor. No se dan cuenta, no se dan cuenta. Es el mismo principio. Por eso que hay que ser obediente a las autoridades que el Señor nos impone por delante. Aunque no le gustó lo que dijo el jefe ciclista, que nos vamos a ir por esta ruta o por acá, aunque no le guste, sea obediente. En la obediencia hay ganancia, ¿ya? Entonces dijimos que no tiene que ver con la parte intelectual, no importa el tiempo, ni tampoco los dones, ni el rango ministerial que uno tenga. A lo mejor usted no tiene ningún cargo, es el último en llegar a la iglesia, está dispuesto a servir en todo, porque así son los nuevos, quieren estar en todas las cosas y ser útil en todas las cosas. No importa el grado ministerial, el pastor se supone que debe ser el más obediente, pero no siempre es así. Lo que quiero decir que el rango ministerial tampoco, ni que sea profeta, ni que sea evangelista, ni que sea misionero. La obediencia no tiene que ver. ¿Con qué tiene que ver la obediencia? Solo se necesita tener disponibilidad, determinar, obedecer a Dios. Eso es lo importante. Tener una determinación de decir, yo voy. Se necesitan voluntarios, yo. Si le asignan una tarea, un trabajo, una misión, una predicación, amén, pastor. No cuestione, sea obediente y hágalo por amor al Señor, por amor a la obra, en ese corazón obediente que el Señor le ha dado. Un corazón que él dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le parece? Si él fue obediente, si él tenía que pagar los impuestos, entonces mandó a Pedro a lanzar su anzuelo y sacar un pez, sacar, ¿no es cierto?, una moneda para pagar por él, porque él cumplió todo eso. Nunca. Él podría haberse aparecido así de la noche a la mañana grande, pero él se sujetó a las leyes, y nació de una mujer como nace cualquier mortal. Entonces es interesante, ¿no es cierto? Entonces se necesita tener disponibilidad. ¿Qué dijo José?
José dijo, ¿cómo yo voy a cometer este gran pecado? Cuando la esposa de Potifar lo seducía, entonces dijo, ¿cómo yo haría este gran mal? ¿Cómo le haría este gran mal a mi Señor que me ha tratado tan bien? Yo soy el mayordomo. Todo está bajo mi dominio. Yo puedo hacer y deshacer. Lo único que me ha reservado eres tú. Era la esposa de Potifar. ¿Cómo yo haría este gran mal? Y además pecaría contra Dios. Entonces, ¿qué determinación tuvo él? ¿No es cierto? Inclusive de ir a la cárcel. ¿Qué determinación tuvo José también? ¿Te fijas? José, Daniel, los jóvenes hebreos. Es el mismo ejemplo. ¿Se da cuenta? Que Abraham, ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, le dice el Señor. Además, si usted lee la escritura, no solamente le dice a tu hijo, porque si tuviera más hijos sería distinto, pero le dice a tu único hijo. Es como que le metiera el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, él dice, ¿él qué dice? Él tomó a su hijo, tomó a su criado y se encaminó para cumplir la orden del Señor porque él era obediente. Él era obediente y agradó a Dios todo eso y fue el amigo de Dios. Entonces tenemos que decir, amados, que la obediencia determina la bendición, ¿sabe? La obediencia determina la bendición, el plan de Dios que Él tiene con usted. Si usted no es obediente, aunque tenga la visión más grande, no se va a cumplir, en lo absoluto, no se va a cumplir, no se va a cumplir. La obediencia es la que nos puede hacer alcanzar las más grandes bendiciones y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Uno puede retrasar. ¿No le pasó eso acaso al pueblo de Israel? ¿Cuánto se iban a demorar en tomar la tierra prometida? Enviaron espías, pero los espías desanimaron al pueblo y por eso ese tiempo que ellos se desanimaron y querían volverse, entonces lo que significaba quizá un par de semanas se transformó en 40 años, 40 años. ¿Por qué? Porque la obediencia es la única que nos puede alcanzar las bendiciones de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero la desobediencia puede llevarnos a arruinar y destruir nuestra vida, y es algo que es irremediable. Ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Aquí no había vuelta atrás, aquí no había vuelta atrás. Judá estaba próxima a la cautividad, a la destrucción del templo, de su muralla, de su ciudad, y ser llevados cautivos. Fueron varios grupos que fueron llevados cautivos. Entonces no había vuelta atrás, porque Dios había resuelto castigar a Judá, castigar a sus reyes, castigar a sus príncipes, a sus ancianos que se habían apartado de él. ¿Por qué? Porque no querían obedecer la palabra del Señor. Entonces la obediencia es el factor que hace la diferencia entre uno y otro, entre un hermano y otro hermano, entre una hermana y otra hermana. El factor que hace la diferencia es los que son obedientes y los que son desobedientes. El que es desobediente, siento yo, que desde pequeñito que es desobediente, que luego conoce al Señor y sigue en el mismo camino, va a ser toda la vida desobediente, toda la vida desobediente, toda la vida desobediente. Y no se dan cuenta que hay un espíritu de rebeldía, de no sujetarse, ¿no? Entonces, amados hermanos, podemos decir, amados pastores, pastoras, más que todas las cosas que agradan a Dios es la obediencia, ¿no? Así dice, Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada de la obediencia. Entonces, aquí nos damos cuenta en esta lección que el Señor nos está dando en esta mañana, en esta tarde, que va a ser útil para la lección del domingo. Nos damos cuenta que es una lección tremenda. Podríamos estar mucho tiempo hablando y muchos ejemplos maravillosos de obedecer a Dios. El Señor me ayude a mí primeramente, a usted también le ayude el Señor a que podamos realmente tener un corazón obediente, rendido al Señor, y no cuestionar tanto en realidad. Mientras usted no lo manden a hacer algo indebido, algo pecaminoso, algo que vaya contra la palabra del Señor, usted está casi obligado a obedecer, obligado.
¿Ya? Jeremías entonces vemos que por orden de Dios va a la casa de los recabitas para tomar vino. Vamos a leer un poco este pasaje también porque lo leímos al principio, pero solamente del versículo 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, perdón, estaba en otro libro, ¿no? Aquí está. El versículo 6. El 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. El pasaje es claro. Se da cuenta cómo esta familia es extraordinariamente obediente y al parecer no era una de las tribus de Israel, sino hay algunos pasajes, por ejemplo en Jueces, voy a leer, que nos muestra de dónde viene esta gente en realidad, esta familia de los recabitas. Jueces 1:16. Voy a leer. Dice así. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y habitaron con el pueblo. Y subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá. Es decir, Jetro, el suegro de Moisés, era un ceneo, porque de allí vienen esta gente, ¿no? También hay otra referencia en el capítulo 4, versículo 11. Dice así, y Heber, ceneo también, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle de Sanaim, que está junto a Sede. Aquí hay otro varón, se llama Heber. Heber, también era ceneo. De los hijos, aquí es lo importante, de los hijos de Obad, suegro de Moisés. Entonces vemos la relación que existe. En Segunda de Crónica, vamos a ver si vemos acá, Segunda de Crónica, capítulo 2, versículo 55. Segunda de Crónica 2. A ver, vamos a ver. Primera de Crónicas, ahí está, por eso que no encontraba la cita. Es Primera de Crónicas, capítulo 2. En el 55 dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simaeteos y los sucateos, los cuales son los ceneos, que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Padre de la casa de Recab. Entonces nos damos cuenta, como a modo de información, algunos datos importantes de dónde viene esta gente, ¿no? De dónde vienen estos, que ojalá debieran haber en nosotros y en nuestra iglesia muchos recabitas, en realidad, muchos. Era gente que era diferente porque ellos no, como quien diría, no eran muy modernos, o sea, ellos no tendrían celulares, por ejemplo, no tendrían televisores y no tendrían muchas cosas como los menonitas de Estados Unidos, que todavía, no sé si existe, todavía ellos no usan la tecnología para trabajar la tierra, si no tienen un sistema antiguo. Ellos no podían sembrar, vivían en tiendas, no podían construir casas. Que encontré no podían construir casas, así que vivían como enchapados a la antigua, ¿o no? Podríamos decir. Algunos en la iglesia también se consideran un poco así, ¿o no? Somos tradicionalistas,
En algunas partes le da lo mismo usar la corbata o no, no, nosotros vamos a la iglesia con lo mejor presentado, ¿no es cierto? Todo eso no es un mandamiento bíblico, pero sabemos que vamos a la casa del Señor y con la mejor ropita que Dios nos da, así nos presentamos, ¿no? Mire, Hebreo 11, versículo 8 y 10 dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba, salió porque él era obediente, nada más. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y tú te irás a la tierra que yo te mostraré. Él tomó sus cositas y partió con su esposa. Era obediente. Él salió, dice, que no sabía a dónde iba, ¿ya? Entonces, dice el versículo, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Cómo vivían ellos? En tiendas. Pero mire lo que dice el versículo 10. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, al igual que Abraham, estos recabitas vivían en tiendas, no se establecían. Y lo que le dijo el Padre, para que viváis en la tierra que Dios te da. Entonces, en este caso, Abraham, Isaac, Jacob vivían en tiendas, eran nómades prácticamente, iban de un lugar a otro, no se establecían, no sembraban, porque para sembrar, un año para sembrar, otro año para cosechar y otro año, no sé, tendrían que estar mucho tiempo establecidos. Por eso nos le dijo, nosotros esperamos la ciudad celestial. Nosotros la enseñanza en parte, no solamente de la obediencia en este tema que ya voy a ir concluyendo, tiene que ver con el espíritu nuestro. El Evangelio no consiste en los bienes que poseemos. No debemos afanarnos en las cosas tanto de esta vida por adquirir, por tener, por comprar, por granjear, o como el hombre que llenó, ¿no es cierto?, un silo, lo llenó, construyó otro, lo volvió a llenar y cuando ya lo tenía lleno dijo, alma, tienes suficiente, ahora huélgate, descansa, disfruta. Necio, dijo el Señor, esta noche vienen por tu alma. ¿De quién será eso? Nosotros debemos tener un espíritu de peregrino y extranjero. Nosotros esperamos la ciudad celestial. ¿De quién será todo lo que tú te afanas? ¿De quién va a ser? No, debemos de aprovecharlo lo mejor para las cosas del Señor. Para las cosas del Señor, para el tiempo tan pasajero que Dios nos da. Entonces nos afanamos muchas veces más en esta vida y nunca levantamos la vista al cielo. El Señor viene pronto, el Señor viene por su iglesia. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? ¿Qué le dijo Eliseo a su siervo cuando su siervo fue tras el rey y le pidió ropas y mudas y lo escondió y le dijo, ¿de dónde vienes, Geisi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. No es tiempo de comprar, no es tiempo de vender, no es tiempo de granjear, no es tiempo de hacer negocio, no es tiempo en el sentido literal, porque nuestras casas son importantes, su vehículo es importante. No le digo yo que usted venda su casa y se vaya a vivir al cerro y levante una carpa, no estoy hablando de eso. En el sentido espiritual, a veces hay que sacar ciertas cosas del corazón que nos impiden servir a Dios. Dios es lo más importante para nosotros hoy en día. La palabra del Señor es lo más importante para nosotros hoy en día y la obediencia es lo más importante para nosotros hoy en día. Entonces, es sumamente importante este pasaje. De Jonadab, ¿qué podemos decir? Con esto sí quiero terminar. Y lo encontramos en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, mire, encontramos, a ver, para hacerlo muy rápido en realidad. El profeta Elías, que después de pasar ese proceso tan difícil que lo llevó a meterse a una cueva, él pensaba que ya su ministerio había terminado. Sin embargo, no, él tenía que hacer lo último. ¿Qué es lo que era lo último? Ungir al nuevo rey en Samaria, ungir a Jehú, que él iba a hacer justicia a la casa de Acab. La casa de Acab fue un rey muy malvado y su esposa más malvada todavía, porque ni siquiera era del pueblo de Dios. Entonces, él tenía este rey Jehú, a mí me encanta porque tiene un celo de Dios y él extermina toda la casa de acá y pone todas las cosas, ¿no es cierto?, como tiene que hacerlo. Él destruye los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, en Segunda de Reyes, en el capítulo 10 y versículo 15, nosotros nos encontramos con este pasaje. Yo voy como rapidito porque por el tiempo, ¿no? Dice, y
Y yéndose luego de allí, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab. O sea, aquí encontramos el mismo varón del cual había dado la orden del vino, ¿ya? Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues, pues que lo es, dice, pues que lo que es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo al carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Es decir, Jehú iba a hacer justicia, se encontró con Jonadab, lo subió al carro y le dijo, vas a ver mi celo por Jehová. Entonces yo entiendo que Jonadab fue un hombre celoso también de las cosas de Dios. Lo encontramos en el versículo 23 del mismo capítulo y dice, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. ¿Por qué dijo eso? Porque él los encerró en su templo y dijo que no haya ningún siervo de Jehová. Todos los que estaban ahí eran profetas y siervos de Baal, y luego cerró las puertas y le dijo a su guardia, ahora entrad y matadlo a cada uno de ellos, no dejéis a ninguno con vida. Allí estaba Jonadab también, como un hombre, entiendo yo, celoso de las cosas de Dios también. Así que, mis amados hermanos, mis amados pastores, Dios les bendiga en esta hora. Espero que esta lección sea provechosa también, como lo ha sido para mí y lo ha sido para cada uno de nuestros hermanos. Y para aquellos que no tienen tiempo, no pueden asistir a la escuela dominical, puedan escuchar este estudio y no perderse las lecciones tan hermosas e importantes de nuestro expositor bíblico. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y nos estamos viendo en el próximo tema y lección. Dios nos ayude. Tengo alguna responsabilidad esta semana que viene, pero me esforzaré para ver el tema bienaventurado quien pone por obra la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.